parecer un sujeto agresor. Atención, hay indignación nacional. El Senado de la República repudió el atentado terrorista del que fue víctima la Policía Nacional en la capital de la República, en el que murieron varios civiles y uniformados. Senadores de todos los partidos expresaron su solidaridad con los familiares de las personas que murieron en este atentado y elevaron votos para la recuperación de los heridos. Los parlamentarios le pidieron al gobierno nacional ir hasta las últimas consecuencias para dar con los autores materiales e intelectuales del atentado con carro bomba que explotó dentro de la Escuela de Policía General Santander en el sur de Bogotá. Vamos ahora con nuestros titulares. Indignación nacional por atentado terrorista con carrobomba en Bogotá. Senadores de la República se solidarizan con los familiares de las víctimas y piden a las autoridades capturar a los responsables. Ante el Consejo de Estado, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, defendió la independencia del Poder Legislativo y de los parlamentarios por sus votos y opiniones. En una carretera del páramo de Sumapaz, un senador acogió a una familia venezolana y la llevó hasta Bogotá para brindarles albergue, medicinas y alimentos. El Senado de Colombia y congresistas hispanoamericanos piden a sus gobiernos y organismos internacionales cerrar el cerco contra Maduro para que retorne la democracia en Venezuela. Ante el cierre de una compuerta de la represa de Hidroituango, senadores piden a EPM y a la Gobernación de Antioquia garantizar la integridad de pobladores que viven cerca a la mega obra. Inversión social para sectores populares y desarrollo de obras de infraestructura en las regiones serán las prioridades del Senado en el Plan Nacional de Desarrollo que se discutirá a partir de febrero. Solidaridad con la Policía Nacional, los familiares de las víctimas y los heridos del atentado ocurrido en la Escuela de Cadetes General Santander. Precisamente, senadores de la República le pidieron a la ciudadanía rodear al gobierno nacional y a las instituciones. Repudiaron el vil atentado con un carro bomba y solicitaron prontos resultados en las investigaciones. Afirmaron que Colombia no puede volver a la época del terror ni tampoco ceder ante actos terroristas. Rechazar contundentemente este acto de violencia, de terrorismo. Terrorismo no lo sabemos de dónde venga, si nacional o internacional, se debe investigar y desde luego desde el Congreso de la República toda la solidaridad con las víctimas, con los familiares de las personas que infortunadamente fallecieron allí. El terrorismo no nos va a doblegar. Atentar contra la policía es atentar contra todos los colombianos, contra la democracia, contra la paz, contra el Estado de Derecho, contra la Constitución. A nuestra fuerza pública la rodeamos, no están solos, lo respaldamos. El gobierno nacional y los organismos de control y la Fiscalía en general deben afinar cuanto antes los mecanismos de investigación, judicialización y develar los culpables de este acto aleve del terrorismo nuevamente en Colombia. Es un momento en el que necesitamos la unidad de Colombia para rechazar unánimemente los atentados. No pueden regresar, es algo que tenemos que haber superado hace mucho tiempo. Por eso urge la paz en Colombia. Le exigimos al gobierno del presidente Duque acciones concretas para que la captura de estos bandidos se dé lo más pronto posible. Acá hay que pedirle a las autoridades que lleguen a las últimas consecuencias, que nos cuenten quién fue el autor intelectual y material de estos graves hechos. Y hay que empezar a reflexionar sobre lo que está pasando. Con el terrorista no se negocia, con el terrorista hay que llegar a someterlo. Nuestra exigencia a las autoridades para que de manera diligente y pronta sepamos cuáles son los responsables de semejantes actos. Todos contra toda violencia. Tú, yo, nosotros, ellos, incluyendo a adversarios y contrincantes, debemos entrar contra la estupidez y la barbarie. Tengo que pedir que la fuerza pública identifique y persiga a los autores del atentado y que les caiga el peso de la ley. Y en otras noticias, el presidente y el vicepresidente del Senado estuvieron ante el Consejo de Estado para responder a una demanda de pérdida de sus investiduras. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, dijo a los magistrados que acudió ante ese tribunal para explicar la posición de la mayoría de la mesa directiva del Senado por el trámite del debate de moción de censura al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en septiembre pasado.
El senador Macías hizo énfasis en la garantía constitucional que tienen todos los congresistas por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, la cual asegura la independencia del Congreso. A continuación, el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, defendió la independencia de la mesa directiva del Senado, que por mayoría decidió no tramitar una proposición de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Durante la audiencia ante el Consejo de Estado, en la que respondió una demanda contra su investidura por la fallida moción de censura, el presidente Macías Tovar reiteró que esa proposición no reunía los requisitos exigidos por la Constitución y la ley. También enfatizó en la garantía constitucional y legal que tienen los congresistas por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones y que permite asegurar la independencia del Congreso. Como senador de la República, como presidente de la Corporación, como presidente del Congreso de la República, que nosotros tenemos que defender la inviolabilidad del voto en nuestras decisiones. Señaló que durante el proceso la mesa directiva respetó los derechos de la oposición. Que en ningún momento ni se coartó la libertad o los derechos que tiene, en este caso que se argumenta la oposición, porque, repito, se permitió que se adelantara el debate de control político. Por su parte, el primer vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar Daza, señaló que la mesa directiva se limitó a tomar una decisión conforme al ordenamiento jurídico. Que no incurrí en conflicto de interés alguno en la práctica de mi votación, todo lo contrario. Obré en el ejercicio de un deber funcional. El delegado del Ministerio Público, al intervenir en su audiencia, conceptuó favorablemente y dijo que en la actuación de Macías Tovar y Pulgar Daza no se violó el régimen de inhabilidades ni hubo conflicto de intereses. Ante el cierre de una de las compuertas de la represa de Hidroituango para evacuar el agua que inundó el cuarto de máquinas, desde el Congreso se pidió a empresas públicas de Medellín y a la Gobernación de Antioquia adelantar las acciones indispensables para preservar la seguridad de las poblaciones aledañas a la megaobra. El hallazgo de un socavón en los túneles de la represa de Hidroituango en Antioquia activó nuevamente los niveles de alerta sobre una posible emergencia por fallas técnicas en la megaconstrucción. Frente a esta preocupante situación, senadores de diversos partidos pidieron a EPM y al gobierno de Antioquia adoptar las medidas necesarias para proteger a las poblaciones aledañas a la represa y garantizar la continuidad del proyecto que suministrará energía eléctrica a gran parte de Colombia. Este país necesita Hidroituango, va a ser una gran generadora de energía, de un porcentaje muy alto de la energía que necesita el país, y por eso pues nuestros votos para que todos los esfuerzos que se hacen hoy en Hidroituango para sacar adelante estas dificultades que ha presentado la construcción. Los estudios que se tienen terminen siendo asertivos frente a que no vaya a tener ningún riesgo, digamos, de reventarse la represa o de generar obviamente una calamidad. Los congresistas también señalaron que es necesario confiar en el trabajo de los especialistas de empresas públicas de Medellín. El gobierno tiene que dar un paso o 100 pasos hacia adelante para garantizarle a los colombianos una necesidad, la necesidad del desarrollo, la necesidad de la energía, pero sobre todo también en qué condiciones quedan los seres humanos que hoy sufren los rigores de esta tragedia. Personal técnico de Hidroituango realiza un monitoreo las 24 horas del día en el macizo y en el embalse, además de evaluar los daños en casa de máquinas. Se proyecta que este monitoreo durará entre 3 y 6 semanas. Y es que frente a estas grandes megaestructuras, el Senado insistirá en pedir licencias ambientales a las grandes empresas energéticas y mineras para evitar casos como el de Hidroituango. Así como sucede actualmente con el sector petrolero, la minería de gran escala también tendrá que solicitar permiso ambiental para la exploración de zonas localizadas en cualquier parte del territorio nacional. Es una manera de estar seguros de que en la exploración no va a haber impactos ambientales indeseables. Actualmente, para la explotación minera, las empresas están obligadas a solicitar el respectivo permiso. Sin embargo, no lo tienen los proyectos de exploración, es decir, aquellos
aquellos que se hacen para evaluar las capacidades de extracción. El espíritu del proyecto, de origen en el Partido Verde, es armonizar desde sus primeras fases la práctica minera con la protección del medio ambiente. No solamente sea el Ministerio de Ambiente el que la dé, sino que también esté en asocio con el Ministerio de Minas y Energía, que sea para la gran minería. No podemos exigirle una licencia a los pequeños mineros. El objetivo es reglamentar la extracción en terrenos iguales o mayores a 5.000 hectáreas, pero no afectaría a quienes trabajan la minería de manera artesanal. La iniciativa será debatida en las sesiones ordinarias del Senado que comenzarán a partir de marzo. Uno de los primeros proyectos que tramitará este año el Senado de la República será el Plan Nacional de Desarrollo. Desde ya, los senadores consideran que la prioridad será la inversión social a la población vulnerable y la ejecución de obras de infraestructura que necesitan las comunidades, especialmente en las regiones. El plan de desarrollo es la hoja de ruta en el que el Gobierno Nacional define las políticas públicas para atender las necesidades insatisfechas de la población y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Según lo anunciado por el presidente Duque, su plan de desarrollo llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, estará basado en los principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Sabemos que en este plan de desarrollo va a haber una inversión de 1.100 billones de pesos, de los cuales 730 billones de pesos van a ser del sector público y el resto del dinero van a ser del sector privado. Para algunos senadores, enfocar el plan de desarrollo en lo social deberá ser la prioridad. Sacar de la pobreza a casi 3 millones de colombianos y de la pobreza extrema a 1.500.000 personas y aumentar el empleo en 1.600.000 puestos de trabajo son dos de las metas propuestas. Más productividad, conectividad a nivel del país, particularmente poder trabajar muchísimo por nuestros niños, por las mujeres, por los adultos mayores. Planes como duplicar la jornada única escolar, fortalecer la universidad pública, resolver el déficit de vivienda y mejorar el sistema de salud también son fundamentales. El Plan Nacional de Desarrollo debe ser ampliamente equitativo. Pensar en esas zonas, departamentos, regiones apartadas de las oportunidades, como el departamento de Nariño. El gobierno tiene plazo hasta el próximo 7 de febrero para radicar en el Congreso el proyecto del Plan de Desarrollo, el cual sería discutido en sesiones extras del Legislativo. El pago a 90 y 120 días a las micro y pequeñas empresas por sus trabajos podría terminar. Un proyecto de ley busca reconocer que a estos empresarios se les pague oportunamente, ya que muchos han tenido que cerrar o despedir trabajadores por la demora en el pago de sus servicios por parte de grandes empresas. Una de las prioridades del Congreso durante el 2019 será impulsar el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas y el primer paso será el trámite del proyecto de ley para que las pymes reciban oportunamente el pago de sus servicios en un plazo no mayor a 30 días una vez entregado el trabajo. Lo que no puede pasar es que hoy son proveedores de grandes superficies, de grandes empresas, de grandes negocios y se toma entre 45, 60 o 90 días para pagarle. Colombia tiene 2.540.000 micro y pequeñas empresas que representan el 90% de las empresas del país y que emplean más del 65% de la fuerza laboral. Para Simone Suárez, gerente de una pyme que desarrolla cursos de capacitación virtual, el atraso de los pagos por parte de los proveedores afecta el crecimiento y la supervivencia de las empresas. Con mucha frecuencia nos llegan comunicados que ya no van a pagar a 30 días sino a 60, que nos adaptemos. O cuando uno empieza a buscar un nuevo cliente, de entrada le dicen a uno, sí, pero pago a 60 días. Muchas veces me consta que la jefe ha tenido que buscar créditos, sin endeudarse casi que a nivel como persona natural, para poder cumplir con la nómina y con los requerimientos de ley. Según cifras de ACOPI, gremio que reúne las pequeñas industrias, la mitad de las medianas empresas del país se quiebran después del primer año y solo el 20% sobrevive el tercero. Las principales causas para la quiebra son falta de acceso a préstamos financieros, la tramitología y el desconocimiento empresarial. En los pocos días de este 2019 han sido asesinados 7 líderes sociales en diferentes zonas del país. Algunos senadores llamaron la atención para que el gobierno, la fiscalía y los organismos de seguridad garanticen la vida de dirigentes comunitarios.
Frente a estos homicidios, varios senadores rechazaron esas acciones criminales, independientemente de la ideología política de las víctimas. Primero, todos los asesinatos son condenables. Es una preocupación real del gobierno nacional y que tenemos todos los demócratas. Sin embargo, advierten de la importancia de aclarar cada uno de los casos. La Fiscalía avanza en las investigaciones para determinar claramente los hechos, porque otra de las reflexiones y de las preocupaciones que tenemos es que muchos de estos asesinatos se están dando en zonas donde hay una gran presencia de cultivos ilícitos. De otro lado, consideraron que, indistintamente del contexto de los homicidios, la vida de los líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos debe ser protegida por parte del Estado colombiano. No hay consolidación de la paz si el Estado no garantiza la vida de quienes en el territorio defienden la paz y defienden a las víctimas. Estos 7 líderes sociales asesinados en 2019 en Cauca, Valle, Antioquia y norte de Santander se suman a los 423 que, según registros de la Defensoría del Pueblo, han sido sacrificados desde 2016. Llegó la temporada escolar y con ella una maratónica carrera de gastos por los padres de familia que deben comprar los útiles. Hay preocupación en el Senado porque continúan los abusos y las inusuales peticiones en las listas escolares. Con lista en mano, padres de familia denunciaron abusos de algunos colegios y pusieron en evidencia una problemática que año tras año se viene presentando en instituciones públicas y privadas. Que es bastante exagerado y es 2 rollos de papel higiénico, de esos industriales, de esos que ponen en los centros comerciales, que pues para una niña considero que es demasiado. Piden más de lo debido y más de lo necesario porque ellos a veces tienen convenios con algunas librerías. Tienen que ser colores de tal marca, no, hay colores más económicos, cuadernos de tal marca, no. La preocupación desde el Senado es respaldar a las familias. Por eso algunos congresistas le pidieron al gobierno nacional tomar medidas para evitar abusos en los colegios frente a la problemática de los textos escolares. Desde el Congreso de la República tiene que haber también un control político hacia los funcionarios del ministerio, porque es el Ministerio de Educación y las secretarías de educación distritales y departamentales las que deben ejercer un ejercicio de vigilancia. Ya el Ministerio de Educación tiene una vigilancia especial para recoger e interpretar de manera directa todas esas preocupaciones de los padres de familia. Exigencias como marcas específicas en textos, cambio de libro cada año en vez de los 3 años estipulados legalmente y entregar los útiles a las instituciones están prohibidas. En la página www.mineducacion.gov.co del Ministerio de Educación se puede consultar la normatividad para evitar arbitrariedades. También puede denunciar los abusos en el correo electrónico atencionalciudadano@mineducacion.gov.co o dirigirse a la Secretaría de Educación más cercana en su municipio o localidad. Y atención a esta nota, habrá cárcel para quienes roban ganado en el país. Ya entró en vigencia la ley que tipifica como delito el hurto de reses. Además de penas de prisión entre 5 y 10 años, se impondrán millonarias multas. Robar ganado ya no es un hurto cualquiera. Ahora es un delito autónomo que prevé entre 5 y 10 años de cárcel y multas de hasta 40 millones de pesos para los delincuentes. Será más fácil adecuar el robo de ganado a un tipo penal autónomo que permita castigar severamente a quienes están cometiendo este delito contra todos los ganaderos, pero especialmente contra los más pequeños. De acuerdo con los senadores, este reajuste al Código Penal estaba en mora de hacerse realidad. Usted se imagina lo frustrante que es para un policía hacer un operativo, capturar gente que está incurriendo en estas prácticas y que lamentablemente salga libre a las pocas horas, porque esto no es considerado como un delito importante. La ley, impulsada por la bancada del Centro Democrático y sancionada a finales del año pasado por el presidente de la República, Iván Duque, también incorpora la extinción del dominio sobre los bienes usados para robar el ganado. Hoy en día, donde más hay este tipo de actividad es donde hay también mafias criminales vinculadas a otro tipo de delitos, llámese narcotráfico, llámese minería ilegal. El gremio ganadero espera que la Fiscalía y los jueces apliquen la ley conforme al espíritu de la misma y que se golpee con contundencia a los ladrones de reses que han afectado en mayor medida a los departamentos de Antioquia, Casanare, Córdoba, Meta y Sucre. Miles de venezolanos continúan llegando a Colombia por los pasos fronterizos. En las últimas horas, el senador Jonathan Tamayo encontró en plena carretera a 10 integrantes de una familia a quienes ayudó a llegar a Bogotá.
El 7 de diciembre, estos 3 adultos con estos 7 menores salieron de Venezuela por la frontera con Arauca. Todo el tiempo caminando, hacen parte de la diáspora que en los últimos años ha sido la constante en la región. Ellos empiezan a ser parte de las estadísticas de venezolanos que llegan al país. Se calcula que al día ingresan 40.000 y se quedan o hacen tránsito por Colombia cerca de 6.000. Estamos dejando nuestro país por la situación que está pasando. El sueldo no nos alcanza para nada. Si trabajamos un mes, comemos una semana. Yo soy con mis 3 niños y yo somos 4 personas y no nos alcanza el sueldo para un mes, pues. Oficialmente se estima en más de 1.100.000 venezolanos los que han llegado a Colombia durante el gobierno de Nicolás Maduro. Debemos rodear al presidente y legislar de que podamos acompañar a esas personas. Dios permita que el pueblo colombiano nunca llegue hasta ese punto y por eso tenemos que estar preparados y saber decidir bien. Para el senador Jonathan Tamayo, es necesario que el Estado colombiano estructure cuanto antes una política que les dé a estas personas un mínimo vital durante su tránsito por Colombia. Esta escena conmovió al senador. En la orilla de la carretera, 3 adultos y 7 niños. Uno de ellos de solo 7 meses. Se desplazaban en pleno páramo, los alrededores de la población de Usme, tratando de llegar a la capital colombiana. De allí los llevó de nuevo a Villavicencio, los atendió en su casa y luego los trasladó a un centro médico en Bogotá para que los atendieran. ¿Cómo es el desespero que realmente el mayor afectado es el núcleo familiar? Entonces, Diosito, pedirle a Dios de que esto no siga sucediendo y nosotros como ciudadanos colombianos y hermanos de los venezolanos acompañarlos en este momento tan difícil que están viviendo. Por eso asegura que Colombia debe poner en marcha políticas que beneficien a los venezolanos, ya que su país durante muchos años les dio la mano a los colombianos. Pues este drama que a diario se ve en las carreteras ha desbordado la capacidad de asistencia del Estado y de los propios ciudadanos. Por esa razón, desde el Senado le pidieron a la comunidad internacional más apoyo para superar la crisis. También insistieron en el retiro del presidente Nicolás Maduro. La crisis política y humanitaria de Venezuela, aseguran senadores de diferentes partidos, no puede ser el centro de los problemas de Colombia. Colombia tiene que gobernar de Colombia hacia adentro, de su presidente hacia las regiones y fortalecerlas de la forma que sencillamente dejen al presidente Iván Duque bien parado ante la posición internacional. Para otros senadores es necesaria la ayuda humanitaria de diferentes países ante el masivo éxodo de venezolanos y pedirle con contundencia a Nicolás Maduro que se retire de la presidencia. Llamar a la comunidad internacional, a los colombianos, que nos unamos para que Venezuela por fin pueda entrar en la etapa de la legalidad. Agregaron que el gobierno debe llegar también con inversión social a los municipios fronterizos para enfrentar la crisis. Creemos que se debe utilizar por parte del gobierno colombiano todos los mecanismos internacionales para que tratemos de volver a la democracia que tiene que vivir en el vecino país venezolano. Los senadores pidieron a los colombianos ser solidarios con los más de 1.200.000 migrantes. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como @Noticiero Senado. Y en Facebook estamos como Noticiero Senado. Retomamos la información con la que abrimos el noticiero. El Senado de la República expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las personas víctimas del atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá y eleva votos por la pronta recuperación de los heridos. El Congreso reitera su acompañamiento a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, al gobierno del presidente Iván Duque y expresa su solidaridad a las personas afectadas. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.